Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas. Buenas tardes. Qué bueno. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, licenciado. ¿Y a usted? También aquí, mire, tratando de ser mejor que ayer. Bueno, le voy a dar un aviso. Es sobre el parcial. La otra semana es semana de parciales. Y el parcial correspondiente a Sociología Médica, el grupo de ustedes lo va a realizar el miércoles. El próximo miércoles. El miércoles tenemos, quiero ver, el miércoles 25 de agosto, y va a ser de 1 a 3, el grupo de ustedes. Así que yo en el aula virtual voy a subir el examen y va a ser a esa hora que ustedes lo van a realizar. No van a haber clases. No se van a subir clases como la que estamos ahorita viendo y que vamos a hablar de ella. Solo va a ser el examen. La otra situación es sobre el ensayo. El ensayo hoy lo van a entregar y me lo van a enviar vía herramienta tarea, que está también en el aula virtual ya. Y desde las 12 del mediodía creo que podían ya enviarlo. ¿Sí? Y la otra situación es que el corto de esta clase, el corto evaluado de esta clase va a ser a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? A partir de las 3 de la tarde usted lo va a poder realizar hasta las 12 de la medianoche. Bueno, entonces, vean, como ustedes vieron el video, es sobre el video de sociología clínica, que yo les dejé que lo vieran. Así que así las cosas, vamos a continuar. Hoy es la clase lectiva de salud pública, de sociología clínica. Bien, vamos a ver, ya saben ustedes que estamos en el valor del mes, que es la solidaridad, que es aquel valor en el cual nosotros compartimos con los demás lo mejor de nosotros. La solidaridad es el valor que nos permite demostrar o verificar la mejor versión humana que nosotros tenemos. Bien. Pero nosotros ya habíamos hablado de eso. Nos habíamos quedado en capítulo. Nos habíamos quedado en temas de abordaje, los temas que se abordan. Los temas, es cierto. Los campos donde se trabaja. Temas que abordan. Bien, aquí. Bien, entonces, yo creo que con el video que ustedes vieron de la profesora Matilde, socióloga, de una de las universidades de España, ustedes tienen quizás ya más amplitud, tienen una extensión más de lo que se trata, pues, la sociología clínica y su objeto de estudio. Así que, pero es necesario, pues, ampliar algunas ideas. Entonces, los temas que abordan, pero yo diría los campos, ¿verdad? Más que temas, son campos. Son campos, son ámbitos donde la sociología clínica tiene su lugar, tiene su quehacer. Entonces, vemos, pues, la sociología clínica, uno de esos campos en donde establece su quehacer son los traumas, el campo de los traumas sociales.
golpes complicados que se registran en la sociedad, los traumas sociales provocados por los fenómenos, por fenómenos sociales, digamos, manifestaciones sociales, problemas sociales, por ejemplo, la violencia, ¿sí? Sí, eso causa traumas, la violencia que se está viviendo en el país, la crisis económica. La crisis económica es otra, la crisis social y la crisis política también vamos a encontrar que también causa traumas. Ahora bien, los traumas sociales se van a ver en la gente, se van a ver manifestados, se van a ver manifestados en las personas. Ari Molina, su micrófono. Vamos, por favor, desconectemos el micrófono, por favor, para que haya audio. Pues sí, va. Gracias. Vale, entonces, los traumas sociales, pues, provocan pues problemas de salud. Entonces, bueno, todos sabemos que la violencia es un problema de salud en El Salvador. El COVID, no digamos, ¿verdad? El COVID está también provocando muchas muertes, muchas afectaciones en la población, a tal grado pues que la semana pasada se habló como de 15 muertos provocados por el COVID. Así que ahí está también la sociología clínica. En los imaginarios sociales. Bien, mire, esto de los imaginarios sociales hay que tener mucho cuidado. Porque los imaginarios sociales tienen mucho que ver con la conciencia colectiva que se tiene de algunas situaciones. Resulta que los imaginarios sociales dentro de la sociedad son aquellos que conducen a etiquetar o a estigmatizar grupos sociales y a personas. Los imaginarios sociales, como le estaba comentando a otros compañeros suyos, de que hacen daño a la dignidad de las personas, hacen daño al mundo de las relaciones sociales también, deterioran muchas veces, reducen al más bajo nivel el perfil bajo en las relaciones sociales y causan problemas de salud también, Yo le comentaba a unos compañeros de ustedes de que, por ejemplo, ustedes pueden encontrarse en los escenarios hospitalarios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en las salas de emergencia pueden resultar situaciones provocadas por los imaginarios sociales. Yo precisamente les decía a sus compañeros de que estando en una sala de emergencia en el Seguro Social una vez, yo esperando la consulta, bueno, ya me habían atendido porque yo como yo soy paciente hipertenso, llegué con la presión alta, no tenía medicamento, ya se me había terminado. Ya me habían puesto la famosa Enalapril debajo de la lengua. Pero me dijo, mira, va a pasar consulta con el médico, me dijo, con el médico general, tiene que esperar. Bueno, yo estaba sentado ahí en la sala de espera. De repente apareció una ambulancia, el sonido de la ambulancia de la Cruz Verde que llevaban a un herido de arma blanca, a un hombre joven, unos 30, 35 años, y lo llevaban de emergencia. Entonces, el problema fue que los criterios con que manejaron la situación de ese paciente obedeció a un imaginario social. ¿Saben lo que le dijeron? Bueno, te vas a esperar porque vos venís bolo, ¿sí? Venís ebrio, venís de fregar. ¿Sí?
Entonces eso hubieras visto, no te hubieras ido a fregar, no te hubiera pasado esto y esto, así que te vas a esperar. Entonces ya ahí estuvo. Yo pasé consulta y ahí lo dejaron. Entonces, pues, ellos utilizaron un imaginario social como un criterio para poder brindar salud. Y eso no es correcto. Que haya llegado ebrio, haya sido bolo, ¿sí? Él tenía que haberle dado una atención oportuna, ¿sí? Oportuna a ese paciente. Entonces, bueno, ¿cuál es el imaginario? El ebrio, el bolo. Como yo iba bolo, entonces venía de fregar. Entonces, esos criterios son dañinos, además de absurdos. Así que, ¿por qué? Porque a partir de algo que se entiende, se sobreentiende en el, digamos, en el sentido común. Partir de eso, y eso no es correcto. Entonces, vean, la sociología clínica nos invita entonces a romper con esos esquemas, porque limitan, ¿sí? Son muros para poder obtener salud. Entonces, yo les mencionaba la vez pasada a ustedes, miren, en realidad ustedes se van a topar con muchas situaciones embarazosas, pero que no sean los prejuicios, ¿sí? Que no sean las especulaciones los que conduzcan su quehacer profesional, ¿sí? Para poder trabajar en salud. Que no sea así entre ustedes. Entonces, vean, los imaginarios sociales pues, son dañinos, son perjudiciales. Bueno, y eso fue, imagínense, con un ebrio. Ellos dicen bolo, el bolo. Lo mismo sucede con las personas que pertenecen a los grupos LGBTI. ¿Sí? También, sí, hay mucho prejuicio a la hora de que estas personas, estos ciudadanos, ¿sí? Llegan a las instalaciones hospitalarias a solicitar servicios. Hay discriminación, hay exclusión, solo por pertenecer a esos grupos. Entonces, esos son imaginarios sociales que no contribuyen en nada a la plenitud de la vida. Luego viene el otro campo que es la desafiliación o afiliación social. Tiene mucho que ver también con los grupos minoritarios, llamados minoritarios, aunque en algunas sociedades ya no son minoritarios, ¿va? Como son los grupos LGBTI, pero también con las personas con problemas psicopatológicos o psicosomáticos fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, alguien bipolar, ¿sí? Personas bipolares, esquizofrénicos también. La esquizofrénica es una enfermedad bastante complicada porque hay niveles. Es posible que ustedes se puedan encontrar con situaciones en las cuales las personas tienen niveles muy altos de esa enfermedad. Y situaciones así, entonces personas también con esos problemas. Y aquí se pone especial atención en los temas relacionados con el trabajo y las organizaciones donde aportan con el análisis de las transformaciones propias del capitalismo. Aquí estamos hablando ya de las ONG, organizaciones no gubernamentales, que se dedican a tratar problemas también que muchas veces la salud pública no desatiende, pero ellos las retoman. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, por ejemplo.
a los niños también, jóvenes. Ustedes se van a encontrar con personas que hay organizaciones que las defienden y pueden requerir de que la sociología clínica tenga pues un aporte o le van a solicitar ese aporte. Ustedes como médicos, lo que se busca es que ustedes tengan competencia en eso. Aunque las ONG también tienen personas especialistas. Entonces, a esto se refiere también a este campo. El objeto de la sociología clínica. Fíjense que en el video que ustedes vieron, la profesora Matilde habla del objeto, el objeto de estudio de la sociología. Pero luego habló inmediatamente de un detalle muy importante. El objeto es inmediatamente sujeto en la sociología clínica. A diferencia de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque el objeto de la sociología clínica es un sujeto en proceso que habla, que piensa, que actúa. Entonces no es cualquier objeto de estudio, es de la sociología clínica, que es de la persona, ¿sí? Es el del ser humano. Y parece que vamos aquí a ver pues al ser humano identificándosele dimensiones existenciales, dimensiones vivenciales también. Entonces presta especial atención a las dimensiones individuales, personales, psíquicas, afectivas y existenciales de las relaciones sociales. Resulta que todos nosotros compartimos estas dimensiones, ustedes y yo, la gente que está allá afuera, cualquiera, tienen esta dimensión. Entonces, la sociología clínica también ahí va a encontrar su quehacer, ¿sí? Su quehacer. Entonces, hay dimensiones obvias. Por ejemplo, la dimensión física. ¿Sí? La dimensión física viene a ser como algo que, bueno, se presupone. Hay una presuposición ya. Que somos portadores de un cuerpo, de órganos, ¿sí? Etcétera. Entonces, somos portadores de una dimensión física. Eso, yo creo que ahí no hay mayor problema, es obvio. Bueno, pero los problemas comienzan con la dimensión social. Los problemas se complican cuando empezamos ya a hablar de unas especificidades muy puntuales, pero también muy problemáticas, complejas. La dimensión social, no digamos, somos diariamente, en nuestra cotidianidad, nosotros nos sometemos a relaciones sociales, directas o indirectamente. Ojo con eso. Y para satisfacer las necesidades, entablamos la comunicación, ¿sí? Con el lenguaje articulado, ¿sí? Etcétera. Y por otros medios también, por otros medios de transporte, ¿sí? El transporte, la telefonía, etcétera. Y el directo, el de algo de una situación de tú a tú, cara a cara, etcétera. Entonces, la dimensión social, ¿sí? Así como también hay un universo de relaciones sociales en los cuales nosotros en determinados tiempos y espacios ejercemos. Ahorita, por ejemplo, estamos ejerciendo una relación social vinculada a la educación de una asignatura. ¿Sí? Ahorita, de 2 a 2:50, porque tenemos una hora. ¿Sí? Yo no sé si a las 3 ustedes ya van a estar en otra asignatura.
Además de que también en la familia, ustedes también ejecutan esa dimensión social. Si trabaja, por ejemplo, también en el trabajo, en la iglesia, ¿sí? Etcétera. Entonces, la dimensión social es importantísima. Luego viene la dimensión espiritual, que es una dimensión muy escasa, ¿sí? En medio de nosotros. Escasa en el sentido de que lo espiritual debería de ser lo que nos guíe más a ser mejores personas, mejores seres humanos. ¿Sí? Pero es que también el que seamos deshumanizados, el que seamos indiferentes, por ejemplo, el que seamos violentos, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo espiritual también. Resulta que, pues, en los ambientes, por ejemplo, religiosos, en donde muchas veces se etiqueta que lo espiritual necesariamente tiene que estar vinculado con lo bueno. Y es cierto, se vincula con lo bueno, pero también con lo otro. Porque si nosotros nos ponemos a hablar de la enseñanza espiritual de Dios, por ejemplo, el Dios de la Biblia, él habla también del enemigo. Y es espiritual también. Entonces, vean, la dimensión espiritual es algo bastante descuidado. Está muy descuidado. Porque la violencia obedece a esa dimensión espiritual. La corrupción, por ejemplo. La violencia en contra de los niños, en contra de las mujeres. La violencia juvenil. Entonces, todo eso también tiene mucho que ver con espiritual. Entonces, necesitamos rescatar la dimensión espiritual en el sentido de ser mejores seres humanos, de producir humanidad, ¿sí? De tener plenitud para humanizarnos más, plenitud humana. Luego viene la dimensión cognitiva. Resulta que una de las características del ser humano es su anhelo de conocer. Nosotros buscamos el conocimiento. Y no al revés. Y no al revés. No se puede al revés. Sino que tiene que ser una búsqueda incesante y constante. La dimensión cognitiva también. La dimensión cognitiva es muy importante. Y entonces la sociología clínica tiene también digamos, su legado. La dimensión comunicativa, miren, no somos seres aislados, no somos seres sin comunicación. Sí, la comunicación es esa necesidad imperativa también. El lenguaje es quizás el mejor puente de comunicación. La dimensión estética también. El apreciar la realidad a partir de ciertos símbolos y de ciertas figuras o de ciertas situaciones. ¿Sí? También la apreciación, lo atractivo que se nos presenta en la realidad, lo bello, lo atractivo. ¿Sí? Entonces está en la dimensión estética. El valorar muchos espacios, valorar muchos tiempos. Yo les hablaba a los compañeros de la mañana, por ejemplo, que nosotros pertenecemos a la cultura occidental y entonces en la cultura occidental le damos mucha preeminencia, le damos mucha importancia al tiempo. Andamos bien agobiados por el tiempo. El tiempo nos aflige, nos apremia. Entonces, es porque dentro de las sociedades capitalistas occidentales hay una situación de un cálculo de utilidad. Nosotros nos orientamos
mediante la utilidad. Y ahí está el lucro, ahí está la ganancia, ahí está el interés. Entonces, con apego a esos criterios, el tiempo nos apremia. El tiempo nos mantiene, digamos, tensos. Entonces, no valoramos pues otros asuntos como el espacio, el lugar. Distintas son otras culturas que le dan mucha importancia al lugar. Nosotros no, nosotros le apostamos más al tiempo. Pero eso tiene que ver mucho con la dimensión estética. Dimensión emocional, no digamos. Las emociones, lo emotivo. Este es un espacio muy fuerte de la sociología clínica, porque esto de la dimensión emocional tiene que ver mucho con las emociones humanas, ¿sí? Por ejemplo, el amor tiene mucho que ver con emotivo, pero también con lo afectivo, ¿verdad? Porque lo afectivo es donde nosotros materializamos las emociones. Si el amor es emotivo, es una emoción, tiene que ver mucho con lo emotivo, entonces tiene que también inmediatamente ver con lo afectivo. ¿Amar a quién? ¿O a qué? También. Resulta que el ser humano incluso puede amar cosas y no necesariamente otros seres humanos. Por ahí está también en la dimensión emocional, entonces. Tiene mucho que ver la sociología clínica. La otra sería también la dimensión ética, otro bien, otro aspecto muy escaso en medio de nosotros. La dimensión ética es aquella que se refiere pues a aquella capacidad nuestra de sentirnos comprometidos, de sentirnos entregados, de sentirnos orientados ¿a qué? A hacer el bien a los demás, a servirle a los demás. De tener pues compromisos en función de la vida con los demás. Ética, que viene de ethos, que es modo de vivir, ¿no? Entonces la dimensión ética también es un bien escaso en medio de nosotros, porque hay mucha indiferencia, mucho desapego, mucho egoísmo, mucha egolatría, porque el ambiente social así es. Entonces nosotros a nivel individual lo manifestamos también. Entonces, estas son las dimensiones que también le preocupan a la sociología clínica, ¿sí? Bueno, vienen también los hechos sociales. Yo también aquí quería aclarar un detalle. Cuando nosotros vimos a los sociólogos clásicos como Comte, Durkheim, son los sociólogos clásicos por excelencia. Uno porque la fundó a la sociología y otro porque siguió, le dio continuidad al legado de Comte. Ese fue el caso de Durkheim. Entonces, Comte dice que los hechos sociales son cosas. ¿Por qué son cosas? Son considerados como cosas. Porque son ajenas a nuestra voluntad y su existencia es exterior. ¿Sí? Como este vaso. Este vaso es una cosa. En tanto que me es exterior a mi existencia, ¿sí? Y por lo tanto, pues no tiene ninguna, aparentemente no tiene ninguna intervención en lo que constituye a mí como persona. Pero eso lo dice Comte. Entonces tienen una relación externa, pero que incide en lo interior. Eso dice Comte, pero aquí viene la sociología clínica y dice, bueno, mire, fíjense que
se debe considerar que los hechos sociales no son cosas. Y hay que entenderlo como fenómenos que estructuran la existencia social de los hombres. Mire, yo estoy de acuerdo con eso. Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Pero hay gente que dice que no es así. Aunque después se complemente. Hay que tener cuidado en eso. Hay que tener cuidado en eso, porque a lo que acabo de leer tiene su razón. Tiene su explicación. ¿Sí? Porque los hechos sociales que estructuran la existencia social de nosotros. Es cierto. Por ejemplo, la educación, ¿no? Sin educación no podríamos estar nosotros ahorita entablando esta plática, este diálogo, esta clase, ¿sí? Si no fuera por la educación. Entonces la educación viene a ser ese hecho social que en verdad, ojo, en verdad estructura la existencia social nuestra. Entonces ahí tiene que ver mucho también la sociología clínica. Con esto del fenómeno social también hay que tener mucho cuidado. Un fenómeno social es la actitud consciente de las personas ante los fenómenos de la vida social y su propia condición social, iniciándose consciente y espontáneamente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten, de manera tal que impulse de forma inevitable el cambio social. Bueno, ¿por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque no siempre un fenómeno social o la respuesta a un fenómeno social va a ser coherente con la necesidad de que un fenómeno social sea motivo de cambio. Y yo me pongo a pensar en la violencia. La violencia es un fenómeno nefasto, terrible, indeseable, al menos por lo que tenemos un razonamiento normal. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que tiene una explicación humana. Y cuando veamos el fenómeno de la violencia más adelante de la asignatura, la violencia tiene una explicación humana. Ojo, pero no una justificación humana. Ojo, ahí hay que tener reparo en eso. Hay que tener reparo. Entonces, claro, como fenómeno social, transforma nuestro modo de pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Usted a las 11 de la noche, ¿qué va a andar haciendo allá afuera de su casa? Diga, bueno, 11 de la noche. ¿Ah? ¿Qué va a andar haciendo? ¿Ah? Otra cosa, se van a ir a meter a lugares donde hay mucha violencia. Lamentablemente nuestro país está lleno de eso. ¿Sí? Entonces, vean, el fenómeno social nos hace ver en nuestro mundo de las relaciones sociales la necesidad de impulsar los cambios. Y uno de ellos es la violencia. Pero, ¿qué es un cambio social? Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales. Las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y los productos de la vida. Resulta que las estructuras sociales son todas aquellas articulaciones humanas que explican y le dan sostenimiento y le dan perduración a la sociedad. Las estructuras sociales, en el mejor de los casos, se traducen en instituciones. ¿Sí? En instituciones que le dan sostenibilidad a la sociedad. Por ejemplo, bueno, la educación es una estructura social. Es una institución también. Hay ministerios, hay escuelas, etcétera.
La familia es una institución social. Por lo tanto, es una estructura social. Hay leyes que protegen a la familia, ¿sí? Etcétera. Entonces, todo eso. Entonces, el cambio social está muy ligado a la necesidad de que las estructuras sociales sean cambiadas. Sean cambiadas porque los frutos que dan ya no sirven. Ya no permiten la convivencia, ya no permiten la sostenibilidad social. Entonces, hablar del cambio social es hablar del cambio intrínseco o entrañable de la estructura social. ¿Sí? Bien. Y aquí, para redundar, ¿sí? Un cambio social, alteración apreciable de las estructuras sociales. Claro, en las estructuras sociales vamos a encontrar normas, valores, ¿sí? En la salud, en la educación, en la familia, en economía. Imagínate con esa cosa del Bitcoin. ¿Sí? Ese forma parte de una estructura social, ¿sí? Que va a querer transformar la economía a partir del mes que viene, ¿no? que es septiembre. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que a ustedes les merezca en lo que nos queda de tiempo. No sé, sería bueno pues que si usted tiene alguna inquietud, alguna apreciación, la haga saber. Me gustaría que ustedes lo pudieran decir algo. ¿No la hay? ¿En serio? Por mi parte está todo claro. Está claro lo de la sociología clínica. Van a hacer el corto a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 15. No dejen de hacerlo. Y lo van a poder hacer hasta las 12 de la medianoche. En eso de que ustedes tienen otras actividades. Miren, un día de esto se comunicó una compañera y me dijo, mire, llevo 6 materias. Es cierto que pueden llevar 6 materias. No sé. Sí, o sea, 6 materias es pesado. Ya que no llevan 6 materias, sino que a lo más son 5, ¿eh? Y creo que con permiso. Si no 4. Bueno, entonces no olviden de enviarme también el ensayo. El ensayo a la herramienta tarea. Mándenmelo por PDF, que sea un documento PDF. Les deseo lo mejor para la próxima semana en el examen también. Así que por mi parte y la asignatura ha sido todo por hoy. Les agradezco el espacio, su atención, la atención prestada a la clase. Y en todo caso, pues nos estamos comunicando. Estamos bien, vamos bien. Así que les deseo un fin de semana también bueno, bonito, fructífero y tranquilo. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado, igual. Muchas Gracias, gracias. licenciado. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. licenciado. Feliz Gracias, tarde. Gracias igualmente.